¿Dónde estáis? Yo ya no quiero jugar. No esconderos. ¿Dónde estáis todos? Mírate la ropa, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? La otra toma puede estar allí al fondo. Algo muy curioso en el mundo del cine, cómo fue que las vanguardias nacieron a partir de gente que, en primer lugar, empezó a apreciar el cine. Después, a partir de esa apreciación, empezó a escribir sobre ello, haciendo crítica. Y después dijeron, pues como que yo también puedo hacer una película, vamos a hacer el intento. Esto pasó en Francia, pasó en Italia, pasó incluso en la España franquista, pasó en el Reino Unido, en Alemania y en muchas partes donde se reconoce esto que es llamado como el nuevo cine o las nuevas olas del cine. Y México no es la excepción. En los años 60, en 1961, nace un grupo conocido como Nuevo Cine, donde hay gente como Emilio García Riera, como Jorge Ayala Blanco, como Salvador Elizondo, como inclusive Elena Poniatowska, como el director del que vamos a hablar en esta ocasión, Homie García Ascot. En el balcón vacío es una película de 1962 dirigida por José Miguel García Ascot, Homie pa' los cuates, escrita por María Luisa Elio, el propio Homie García Ascot y Emilio García Riera, acá el gran historiador y crítico y analista y académico del cine mexicano, y no hemos vuelto a tener otro en bastante tiempo. Esta película, independiente, es protagonizada por un breve elenco de muy buenos actores como Nuri Pereña, Concha Genovés, Belina García, la propia María Luisa Elio. Esta historia nos habla de los recuerdos de una niña que le tocó vivir el inicio de la Guerra Civil Española y su refugio hasta México, con una peculiar narrativa y visión a partir de su nostalgia, de sus recuerdos, como una especie de narrativa desde la conciencia, por decirlo así. Y es una película que, aunque no lo parezca, es 100% mexicana. Filmada en México de forma independiente y realizada con recursos muy a pesar del sistema cinematográfico y sobre todo de los sindicatos, con los que no podías ni siquiera poner un foco porque tenías que pagarle al tramoyista. Mencionamos esta historia como muy relevante para la filmografía del cine mexicano por varias razones. La principal es que esta película surge en un contexto en el que la crisis del cine mexicano estaba en su punto más crítico, al grado de que los propios sindicatos alrededor del cine hicieron una huelga de mes y medio, tampoco fue tan extensa, en la que estaban buscando presionar a las compañías productoras e inclusive al Estado para que el control creativo de las producciones cinematográficas recayera en ellos. Porque hasta ese momento las decisiones que tomaban la gente de dinero eran bastante erradas y habían metido al propio sistema cinematográfico mexicano en una crisis en la que estuvimos a nada de que fuera pedido por clamor popular una privatización. Digo, algo así sucedió años después con Luis Echeverría como presidente, pero de eso hablaremos en otra ocasión. A partir de las plumas, a partir de estos grupos de intelectualidad, a partir de esta gente de la academia y de la universidad, empiezan a surgir ideas de cómo tendría que ser el nuevo cine mexicano. Porque la idea del nuevo cine mexicano no surge en los años 90. Eso fue propaganda salinista. La idea del nuevo cine mexicano empieza a concebirse desde el momento en el que en México nos empezamos a percatar que en otros países como Japón, como en Checoslovaquia, ya extinto ese país, en Italia, en Alemania, en Francia sobre todo, en el Reino Unido y en muchos otros países está existiendo un auge de un cine diferente, de un cine alejado del sistema de estudios y enfocado en la creación artística y en la perspectiva del autor. Y es, digamos, un cine financiado por mecenazgo. ¿Qué hubiera pasado si la industria, si el propio sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica hubiese volteado a ver a estos nuevos talentos y les hubiera dado cabida? Tal vez la crisis del cine mexicano no se hubiera prolongado tanto.
Y tal vez nuestro cine seguiría teniendo una fuerte identidad y sin necesidad de hacer comedias sosas o cuestiones más bien enfocadas hacia el taquillazo antes que hacer una película completa y que le guste a la gente. Tu m'écriras de Mexique, ¿eh? A diferencia de lo que fue, por ejemplo, El Brazo Fuerte, que fue censurada en su momento por los sensibles temas políticos que, pues sí, le daban un buen trancazo al gobierno y al sistema político que estábamos viviendo, en El Balcón Vacío trata de hablar de un tema más universal, que se refiere a las consecuencias de la guerra desde el punto de vista de las infancias. Y no le pone una etiqueta ni una crítica a esos personajes, precisamente por eso la perspectiva de una niña. Es una película que te puede relacionar con cualquier otro tipo de conflicto y al final tenemos a una historia que nos habla de ciertas preocupaciones humanas, bajo un contexto que obviamente desde la infancia es difícil de comprender. De repente, toda su infancia, todos sus juegos, todos sus juguetes, toda la vida que había construido en su cotidianidad, en su núcleo familiar, terminó volcándose hacia otra cosa. Y esa es no solo la historia de los refugiados españoles que vinieron a México, algunos huérfanos, sino que hasta la fecha inclusive lo podemos ver con las pocas personas que han podido escapar de Gaza, con las pocas personas que han podido escapar de Ucrania y de muchos otros conflictos, huyendo precisamente de una violencia que no entienden y que simplemente les alcanzó. La niña sabía muchas cosas, pero no sabía por qué tenía miedo. No era hoy el diablo lo que la asustaba, porque ella había sido buena. Podríamos decir que esta película es vanguardista no solamente por la narrativa que trae, sino por la forma tan compacta y precisa de hacernos creer que esta película no se filmó en México, porque realmente son pocas las escenas donde se nota el paisaje mexicano, las referencias como el Monumento a la Revolución o ciertas calles de Paseo de la Reforma. Pero lo curioso de esto es que la película sí se filmó completamente en México y que se hizo un scouting preciso para identificar, por ejemplo, ciertos edificios en la Colonia Juárez, en el centro histórico, para tratar de traer Madrid a México. ¿Cómo se combinó esto con material de stock de la Guerra Civil Española? Porque eso te da una sensación mucho más cercana a los hechos y al contexto que se estaba viviendo en la historia de estos personajes. Esta película también nos invita a reflexionar dentro del debate de qué es lo que hace a una película mexicana. Porque para unos es quién pone el dinero. Para otros habla del talento, que sean mexicanos haciendo una película, no importa en qué parte del mundo. Saludo a los tres amigos. Pero por otro lado también está la postura de las temáticas. ¿Cuáles son los temas que va a abordar una historia? Son historias que hablan sobre las problemáticas mexicanas, así como una película coreana va a hablar de las problemáticas coreanas, una película japonesa contemporánea que no sea de samuráis va a hablar de las problemáticas sociales de Japón. De cierta forma hay una barrera invisible que tanto une y separa sutilmente estas tres vertientes. Para el más financiero de los postulantes, si quien pone más dinero es México, entonces es una película mexicana. Pero si la película es hecha por mexicanos, en Hollywood tal vez no es tan mexicana. Es talento mexicano trabajando en otro país. Pero si tomamos en cuenta que gente que vino a México, vivió en México y tiene algo que decir, que tuvo una formación ya sea parcial o total en nuestro país, dentro de su propia carrera, tiene algo que decir, para nosotros en este canal, esta película es 100% mexicana, aunque hable de la Guerra Civil Española, porque finalmente son temas que se están tocando desde un punto de vista universal. Y ese punto de vista universal, pues quita nacionalidades y nos hace más humanos. Puede ser que una niña de Gaza, de Palestina, termina migrando a París y recuerda cómo fue vivir su conflicto y su escape. O podemos verlo desde alguien que vivió la Segunda Guerra Mundial y terminó viviendo en Estados Unidos. También se vale. Tiene esas ideas y esa sensibilidad que tal vez nos identifica dentro de esta solidaridad que históricamente ha caracterizado a nuestro país, porque siempre hemos sido un país de refugio para quien ha sido el perseguido. De hecho, si se fijan, es como hablar de la película del Laberinto del Fauno. Es una película con una temática que originalmente estaba establecida en el contexto de la Revolución Mexicana y que finalmente por ciertas circunstancias Guillermo del Toro se la llevó a España, la adaptó a lo que se vivía en España
Y tenemos una historia que finalmente representó a México en los Óscares y en Cannes. Entonces tenemos una película mexicana, pero situada en otro lugar. Ahí está una combinación entre el financiamiento, el talento, pero también las motivaciones. Algo debió fallar al escaparse y lo agarraron. Tal vez la mayor aportación de En el balcón vacío no es un asunto de mera estética cinematográfica. Su principal aportación fue hacer tanto ruido o el ruido suficiente para forzar a un ente tan monolítico y tan retrógrado como estaba haciendo en ese momento el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica para abrir un poco a regañadientes y un poco para aliviar la tensión y las críticas de crear el primer concurso de cine experimental. Y ese concurso de cine experimental sería tan importante para el cine mexicano que le daría una segunda vida muy grande y muy importante hasta que llegó Margarita López Portillo. Y en el siguiente video vamos a ver qué es lo que nos dicen los arcanos.